que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, para seguir resumiendo, acá vemos que la Trinidad ni la unicidad participó en esta resurrección de Cristo, el Señor, porque dice que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, ¿quién levantó? Dios. ¿A quién levantó? A Jesús, el Señor. En Hechos 13:30. Mas Dios le levantó de los muertos y él le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestro Padre, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya vemos que Dios resucitó al Señor Jesucristo, un humano, un ungido de la promesa para el rey David. Esto Dios lo levantó entre los muertos. Entonces vemos que Jesús se levantó a sí mismo, o Jesús fue Dios. A ver, ¿qué más? Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. José, Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Sidón, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, con conocimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron. Bueno, entonces vemos que estos Pablo y Bernabé que predicaban a los gentiles, a los griegos, a los judíos, y haciendo milagros, los confundieron como dioses. Le estaban adorando. Pero en ninguna parte a los apóstoles se le adoró. A Pedro, lo que dicen los católicos, es el primer papa, se le adoró, se le postró. Entonces vemos que esta costumbre de postrarse delante de personas, delante de gente con autoridad, es una costumbre griega de los judíos, de los romanos, pero no de los apóstoles. Entonces vemos esta doctrina del Papa, que se tiene que adorar y honrarlo, o postrarse, o hacerle el anillito, no es una costumbre de Pedro ni los apóstoles. Ni llamarlo sucesor de Dios o llamarlo un Dios, tampoco es la doctrina de los apóstoles. Entonces vemos que acá ningún apóstol predicó una adoración a los hombres, sino a Dios, el creador de los cielos y la tierra. Al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque entonces vemos que esto de la circuncisión no es una doctrina de los apóstoles, no le enseñaron a judaizar, como algunos enseñan a la Torá, a guardar toda la ley de Moisés, porque en el concilio que se llevó en Jerusalén, donde participó Pablo y Bernabé, esta cuestión ya se trató y se decidió no circuncidar a los gentiles. Entonces estos judaizantes que quieren guardar la ley, que quieren circuncidar, hacer prosélito, convertir a un gentil en un judío, no están enseñando la doctrina de los apóstoles, están enseñando judaísmo. Entonces vemos que ni la Biblia enseña a circuncidar. Y otra cosa también, ¿quién resolvió el tema de la circuncisión? Dice que fue Pedro. No fue Pablo, no fue Bernabé, no se le reveló a Pablo que los gentiles no hay que circuncidar, como Pablo dice que no los reveló carne ni sangre, sino el Espíritu del Señor, o Jesús. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que Jesús le enseñó a Pablo, ni que Jesús era discípulo de Pablo para que él enseñe doctrinas que él nunca enseñó. A ver qué dice por acá. Listo.
ustedes desde tiempos antiguos tienen cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasad. Bueno, entonces vemos que este Pablo fue un discípulo, fue un enviado de los apóstoles para predicar la no circuncisión, como tenían estos fariseos que estaban circuncidando a los gentiles, que lo mandaban a guardar la ley de Moisés, pero en ninguna parte los apóstoles enseñaron eso, y en el concilio se declaró que hay que circuncidar a los gentiles, como piensan muchos. Los judaizantes, a ver. ¿Quién se lo presentó a Saulo? La iglesia que mandó a Saulo y a Bernabé a la reunión para saber el tema. Y en ese tema Pedro habló y respondió que Dios no mandó a circuncidar a nadie, que por gracia en el nombre de Jesús estos gentiles son salvos, igual que ellos. Entonces al final dice Hechos 15:29, que os sostengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces vemos acá no se le puede aplicar la Torá ni el judaísmo, porque en ninguna parte del concilio te manda a guardar la ley de Moisés, o como la ley de Moisés os salvo. En una parte de acá vemos que en el concilio los apóstoles mandaron a circuncidar. Acá tampoco podemos guardar las fiestas solemnes. No, acá vemos la parte de la circuncisión. Se resolvió no circuncidar. Y este mensaje lo tiene que transmitir un par de apóstoles, y entre ellos Pablo y Bernabé, que fueron a ver cómo se trataba el tema, fueron a escuchar a Pedro, a los apóstoles, a los ancianos, y ahí escuchó la palabra que no hay que circuncidar a los gentiles, como tenían los fariseos como doctrina, y enseñaban en las iglesias. A ver, este es José, cuando me gusta. ¿Quién se lo presentó a Saulo? No sé, o sea que la iglesia lo dejó ciego. No entiendo tu pregunta. La IA no sirve. ¿Cómo que la IA no sirve? No, vos me tenés que mostrar si vos crees en la circuncisión, una parte del Evangelio del Nuevo Testamento, que los apóstoles hayan circuncidado a los gentiles, para decir que hay que circuncidar a los gentiles y que es una doctrina de los apóstoles. No sé, no. Letras Joseph. Creo que intentaste el otro día. Bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Pablo era arriano. Creo que estos que son los que creen en un solo. No, porque si vemos Romanos 9:5, que muchos usan, dice de los cuales son los patriarcas, del cual vino Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Acá tenemos a un Pablo llamando Dios Padre en los evangelios, y también llamando a Cristo Dios sobre todas las cosas. Y acá muchos trinitarios lo usan para decir que Jesús es Dios. Y muchos aparte también usan para decir Filipenses 2:5, primera Colosenses 1:15, que Jesús es Dios. Muchos trinitarios usan las cartas de Pablo para enseñar a otro Dios, a la Trinidad. A ver.